Bueno, siguiendo con el desarrollo del punto 3 de la unidad número 9, vamos a ver en este punto lo que tiene que ver con las operaciones bursátiles. Algunos conceptos que vamos a refrescar y otros que vamos a ver es, en primer lugar, esto de la oferta primaria y secundaria que ya hemos venido hablando, pero para refrescar un poco. ¿Qué es oferta primaria y qué es mercado, qué es mercado primario y qué es mercado secundario? Se habla de que es mercado primario donde se emiten los activos financieros y se transmiten por primera vez. Si la empresa que quiere emitir acciones lo primero que hace es colocar esas acciones en el mercado primario. Y el mercado secundario es donde las personas que ya tienen esas inversiones lo que hacen es intercambiar las mismas, negociarlas con otros inversores. Eso se hace en el mercado secundario y es la gran diferencia entre mercado primario y mercado secundario. Entonces, para refrescar un poco cómo funciona esto, es decir, supónganse, una empresa quiere emitir acciones, lo primero que hace es solicitarle a la Comisión Nacional de Valores que le autorice a hacer oferta pública de esas acciones. La Comisión Nacional de Valores analiza toda la información que le ha requerido y que le ha presentado el emisor, analiza la información financiera, información contable, la información societaria y decide si autoriza o no. Si autoriza hacer oferta pública de valores negociables, una vez que consigue esa autorización, lo que tiene que hacer ese emisor es colocar esas acciones, previo obviamente, lo primero que hace es aumentar el capital social para poder emitir esas acciones y colocarlas en el mercado primario. ¿A través de quién? A través de un ente colocador. Puede también acudir, como decíamos antes, decíamos en la clase pasada, a un sujeto que se llama underwriting que prefinancia esa colocación. Tiene que definir cuánto va a valer esa acción, tiene que definir la estrategia de cómo va a entrar en el mercado primario, si va a tener alguna participación en el mercado secundario. La bolsa de comercio, ¿qué función cumple? Si actúa como entidad calificada, va a tener que autorizar los valores negociables que se van a cotizar, y además recuerden que son los que emiten generalmente en su carácter de entidad calificada los boletines informativos con información periódica de cada una de las empresas que cotizan. El mercado se va a encargar de la operatoria, de la liquidación, de la garantía de las operaciones, de controlar a los agentes, de todas las transacciones que se realizan en el día a día entre los inversores. Bien, dicho esto, vamos a ir viendo las operaciones que se dan en el mercado de capital. En primer lugar, quizás la operación más sencilla, lo que se denomina la operación de contado. ¿Qué es la operación de contado? Es aquella que permite a una persona disponer la compra o venta de una cantidad determinada de títulos valores a un precio convenido. Acá tiene un límite temporal para que se considere operación de contado, puede ser 24, 48 o 72 horas. Ese es el límite temporal. Se pueden realizar sobre todo los valores negociables con cotización y puede ser en pesos o puede ser en dólares. Otro tipo de operación es la operación a plazo. Son aquellas que se conciertan en una fecha, en una determinada fecha, pero se van a liquidar en un plazo mayor a 72 horas. Y justamente como su liquidación se extiende en el tiempo, ahí juega el mercado para garantizar la liquidación de esa operación. Ahora vamos a ver que existen distintas operaciones a plazo. Tenemos la operación a plazo firme, operación de pase bursátil, operación de caución bursátil, las opciones y los futuros. Bien, la primera operación a plazo se denomina operación a plazo firme. Se las define como aquellas en las que el comprador y vendedor acuerdan la operación en una fecha determinada y quedan definitivamente obligados fijando un plazo para su liquidación. Esta es quizás la más sencilla de entender. Después tenemos otra operación a plazo que son la de pase bursátil. Operación de pase bursátil. Este es un solo contrato
que se instrumenta en una o más liquidaciones y consiste en la compra o venta de contado para un plazo determinado de una especie y la simultánea operación inversa de compra de la misma especie en forma posterior y a otro valor. Acá hay que tener en cuenta algunas cuestiones muy importantes. En primer lugar, quien vende los títulos al contado deja de ser propietario, con lo cual esto es importante. ¿Por qué? Porque al dejar de ser propietario, las subas y bajas que haya en el medio hasta que se realice la segunda operación, se concrete la segunda operación, no le va a afectar a quien vendió, sino que lo va a beneficiar a quien compró. O sea, todo lo que tenga que ver con los dividendos, etcétera, no se va a beneficiar quien vendió los títulos. También es bueno tener en cuenta que ambas operaciones, las dos operaciones, se quedan definidas en el mismo momento, con lo cual cualquier modificación que haya, por ejemplo, de las acciones en el futuro, no hace cambiar el precio final de recompra. Eso ya queda pactado de antemano, con lo cual no se puede cambiar y variar el precio de recompra de quien hizo la primera operación de venta. Bien, otra operación es la operación de caución bursátil. Acá el colocador aporta dinero en efectivo y al término del periodo recibe el capital más los intereses. Y el tomador recibe los fondos y ¿qué hace? Deja títulos en caución en el mercado, como garantía de que va a pagar y que va a cumplir. Acá también es importante hacer así como veíamos en la operación anterior, definir esto, que es que la caución no implica cambio de titularidad, no implica cambio de titularidad de la propiedad. Si bien los títulos de garantía se van a inmovilizar, siguen siendo de la misma persona. Es decir, esto es lo que se denomina, este tipo de operación de caución, es el plazo fijo de bolsa. ¿Por qué? Porque se realiza incluso por un plazo más corto, pueden ser de 7 días. Es lo que yo les decía, que hay operaciones, les decía en una clase anterior, que hay operaciones que son incluso más cortas que una operación de plazo fijo en un banco. Esta es un caso, la operación de caución bursátil, puede ser por 7 días. Y es más segura que el plazo fijo. ¿Por qué? Porque está garantizada por el mercado de valores. Bueno, siguiendo con las operaciones, las opciones también tenemos. ¿Qué son las opciones? Se las define como el contrato por el cual una de las partes adquiere el derecho, no la obligación, el derecho a comprar o vender a una determinada cantidad de títulos valores autorizados en un periodo de tiempo establecido y a un precio también fijado, pagando una determinada suma de dinero que se denomina prima. Acá una de las cuestiones importantes a definir es cuál es el precio de esta operación. El precio de esta operación se denomina prima, o sea, uno se pregunta ¿cuál es el precio de la opción? La prima. ¿Y qué es la prima? Es la compensación que el comprador paga al vendedor por los riesgos que éste asume. Acá podemos decir que hay dos tipos de opciones, lo que se denominan las opciones call y las opciones put. Las opciones call o opción de compra, acá un inversor compra este derivado cuando tiene expectativas que la acción suba. O sea, tiene expectativa de que el precio determinado de una acción va a subir en el futuro. Y para poder ejercer este derecho, justamente la acción tiene que alcanzar un determinado precio que sea mayor al actual, a lo que se denomina precio strike. Para poder ejercer la opción tiene que ser superior al precio al momento de que se establece la operación. El comprador va a ejercer ese derecho si la acción sube. Obviamente él se aseguró a un precio menor y después ¿qué va a hacer? La va a revender en el mercado y ahí está su ganancia entre la diferencia entre el precio acordado en la opción y el precio que la termina vendiendo en el mercado. En cambio, para el vendedor, la ganancia fundamental está en la prima, en el precio acordado. Ahora, si la acción se mantiene estable, no sube, además, él no va a poder el comprador ejercer la opción, con lo cual no solamente se va a quedar con la prima y se va a quedar
también con la acción. Y después tenemos las opciones put, las opciones de venta, que se da a la inversa. Acá, estas opciones da el derecho, pero no la obligación, de vender el activo a un precio predeterminado hasta determinada fecha. Acá, el vendedor de la opción va a tener la obligación de comprar si se ejerce el derecho justamente por la contraparte. Es decir, la va a tener que comprar al precio establecido. Acá es al revés. Acá lo que está jugando un poco el comprador no es con la suba, sino con la baja. Bien, dicho esto, ¿cuáles son los denominados índices bursátiles? ¿Qué son los índices? Se dice, una medida estadística que refleja el rendimiento del mercado a través del tiempo. O sea, lo que hacen los índices es dar un punto de referencia a los inversores para saber la evolución de los mercados. Hay un índice que es el índice Merval, que es el que se utiliza, el más representativo de la República Argentina. Se toman, ¿cómo se calcula? Se toman las empresas que más volumen tienen, volumen de operaciones, más compran y más venden en un periodo de tiempo determinado. Obviamente esto va a tener una evolución que es diaria y que se va a ver reflejado en lo que es la pizarra. ¿Y cómo se puede invertir en este índice Merval? Hay distintas formas de invertir. Por un lado, se puede invertir a través de la compra de las acciones de las empresas que participan y que son parte de este índice, en forma particular, en forma individual. También se puede participar a través de la compra de fondos comunes de inversión que siguen el índice Merval. Y finalmente, puedo invertir en futuros que también siguen este tipo de índice. Justamente lo que nos vamos a referir ahora son a este tipo de operaciones, que son los futuros. Se dice que son operaciones donde ambas partes se comprometen a intercambiar un activo físico o financiero, lo que se denomina un activo subyacente, a cierto precio y en una fecha futura preestablecida. Acá es muy importante definir cuál es la diferencia entre una opción y un futuro, para poder entender cómo funciona una y otra. Y la gran diferencia tiene que ver con las obligaciones que se asumen en uno y se asumen en el otro. Porque justamente en una opción, el comprador tiene el derecho, pero no la obligación de comprar a un determinado activo a un precio específico en cualquier momento. Entonces, esta es la gran diferencia, porque en cambio en el contrato de futuro, el comprador tiene la obligación de comprar ese activo, no el derecho. O sea, no tiene la facultad de elegir si ejerce o no el derecho, sino que tiene la obligación de comprar un determinado activo y el vendedor a entregar ese activo a una fecha determinada. Siempre y cuando, por supuesto, la posición del titular no se cierre antes de la fecha de vencimiento, que puede pasar. Bueno, con esto terminamos el desarrollo del punto 3 de la unidad número 9.